empresa Dique Consultoría, que está enfocada hacia la interventoría de obras que tienen que ver prácticamente con todo lo que tiene que ver con agua. Y aunque hacemos también interventorías de otro tipo de obras civiles, y nos hemos enfocado mucho en interventorías de acueductos, alcantarillado, muelles y demás. Y también soy el socio fundador de un grupo empresarial con diferentes empresas en diferentes sectores de la economía, en la cual estamos desarrollando desde el año 96, como ustedes pueden ver allá, con presencia ya en 3 países diferentes. Entonces, digamos que algo ahí para aportarle dentro de todo esto. Siguiente. Vamos a tratar de hablar un poquito de un marco legal. Vamos a tratar también de hablar un poquito de lo que es eh, la parte de las definiciones, porque algo que se nos olvida a nosotros es que muchas veces cuál es el rol del interventor, que yo creo que ya el ingeniero Narváez se nos explicó muy bien. Perfecto, pues, prácticamente es uno de los maestros de todos acá. Y vamos a avanzar. Entonces, primero vamos a ver qué es el saneamiento básico, ¿no? ¿Sí? Entonces, el saneamiento básico no es más que el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias óptimas. ¿De qué? De fuentes de sistemas de agua, de disposición sanitaria de excrementos, de manejo sanitario de residuos sólidos, de control y fauna nociva, de mejoramiento de las condiciones sanitarias. Hay un aspecto importante aquí que hay que tener en cuenta. Si bien estamos en Colombia y esa es la definición de saneamiento básico, a medida que ustedes se mueven por diferentes países, ustedes van a encontrar que la definición no encaja tanto como eso. ¿Ok? Entonces, también hay que saber en qué contexto estamos hablando. Y dentro de eso, y ahora hago un paréntesis, bueno, mejor lo dejo para adelante. Adelante, por favor, gracias. Supervisión técnica. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una supervisión técnica y una interventoría? ¿No? Entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia, ¿sí?, da una definición de supervisión técnica, ¿sí?, pero la da para el caso de construcciones de edificaciones, muy específico. Y ahí dice que la supervisión técnica no es más que la verificación de la sujeción de la construcción, básicamente que tiene que ver con toda la estructura del edificio a lo que está planeado por el diseñador estructural. Esa es la supervisión técnica. Pero también podemos tener una acepción de la supervisión técnica en la que es aquella actividad que ejercen las entidades gubernamentales o la entidad dueña del negocio para hacerle precisamente la supervisión al proyecto mismo. Entonces, hay una diferencia entre lo que denominamos supervisión técnica y una interventoría de obra. Adelante, por favor. Ahora, la interventoría de obras nos las definen en la Constitución, ¿sí? Y podemos hablar que la interventoría de obras no es más que el papel que juega una entidad, ya sea persona natural o jurídica, para que se cumplan los estándares planificados al momento del diseño de la obra, ¿sí? Y esto no es de ahora, la interventoría está definida desde el año 91 como mínimo, y puede ser una interventoría que puede ser permanente y puede ser transitoria, como lo decimos allí, y eso está dado por Constitución, ¿sí? Eso puede estar dado por Constitución. Ahora, en este caso, estamos hablando de una interventoría de obras de saneamiento ambiental, agua potable. Adelante, por favor. Ahora, importantísimo, que la interventoría debe ser ejercida por funcionarios, ¿sí? Ahí hay un error, laboralmente independiente laboralmente de la entidad contratante o ejecutora o de la obra o diseño, porque tienen que ser independientes, ¿sí? Tienen que ser independientes para que realmente no haya conflicto de intereses, se pueda ejercer un control. Cuando cuando la interventoría se hace con alguien dependiente de la entidad, generalmente no es una interventoría, sino que es una supervisión. Generalmente no tiene todos los poderes que tiene una interventoría.
Ahora, inicialmente las interventorías en Colombia, como me imagino que el ingeniero Narváez también les explicó, nacieron fundamentalmente para hacer una supervisión técnica y una supervisión administrativa. Pero hoy en día las interventorías son interventorías integrales. Entonces hay que hacerle supervisión ambiental, social, financiera, contable. ¿Ok? Y ahora la pregunta que ustedes se están haciendo es, ¿en qué tiene que ver esto con las interventorías de obras de redes? ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver poco a poco. Entonces, ¿qué definimos por interventoría? Es un servicio prestado por un profesional o persona jurídica para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico. No es más, no hay otra. Y el interventor es el representante de la entidad contratante. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida y nosotros como interventores llegamos a ser los representantes de la entidad contratante. En este sentido, nosotros tenemos que velar para que el proyecto se pueda ejecutar adecuadamente, pero al mismo tiempo debemos velar para que la entidad contratante obtenga los resultados previstos, tanto en tiempo como en costo. Ahora, un poco algo de antecedentes de aquí, rápidamente. Es natural que el ser humano busque optimizar los recursos que tiene. Eso es parte de nuestra naturaleza. ¿Sí? Por lo tanto, la necesidad de controlar y vigilar para optimizar los recursos nos generó una necesidad de crear alguien que nos supervisara, alguien que nos vigilara esos recursos, esos proyectos de la mejor manera posible. Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay claridad en una referencia. La interventoría no es un invento colombiano. Pero la nota que sí les iba a hacer era que interventoría en Latinoamérica son pocos países los que tienen. Entonces ustedes se van a países, creo que nada más están Ecuador, Perú y Chile. Entonces, pero en Argentina no existe la interventoría, entonces, como la conocemos nosotros. En Brasil tampoco. ¿Sí? En Centroamérica muy pocos países tienen interventoría. Creo que excepto de Costa Rica nada más la que tiene, si no estoy mal. De resto no existe el concepto de interventoría. La supervisión la ejercen las entidades contratantes, que sean públicas o privadas, pero son supervisión, no son interventoría, y es un aspecto importante. Ahora, miren que también hay una referencia aquí, que también en el Imperio Romano existía la interventoría. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un concepto, de una actividad que no es nueva. Adelante. Ahora, en Colombia, importante, la interventoría viene desde el año 1849. Bueno, bueno, adelante. Desde el año 1849 viene la interventoría en Colombia. Desde allá nace más o menos lo que sería el concepto de interventoría. Adelante, por favor. Ahora, inicialmente, como lo dice allí, se utilizaba el concepto de interventoría en la construcción de ferrocarriles. Cuando aquellos ferrocarriles de principios de 1900, en esa época, y hasta 1923 surgió el concepto de interventoría en obra pública. Ok, entonces aquí tenemos las diferentes clases o tipos de interventoría que se hacen. Y está la interventoría del proyecto, que es la interventoría básicamente a los estudios y diseños. La interventoría durante la construcción, que es lo que nos atañe en este curso, que es
que se puede dividir en una interventoría técnica, una interventoría administrativa, como les dije hasta este momento, pero cada día nos han ido adicionando más aspectos sociales, bueno, ambientales, contables, financieros. Entonces la interventoría dejó de ser una actividad exclusivamente de campo a ser una actividad integral, porque cuando hacemos interventoría tenemos que tener en cuenta todos los aspectos posibles. Y en redes de saneamiento básico, con mucha más razón, porque no hay algo que afecte más a una población que no tener las necesidades de saneamiento básico satisfechas. Aquí hay ingenieros ambientales, ¿no? Ingenieros civiles, arquitectos. ¿Qué otra profesión que no he nombrado? Ok, gracias. Entonces les decía que ya dejó de ser una actividad de campo, es una actividad integral y debemos tener en cuenta muchos factores. Adicionalmente a esto, al hacer la interventoría contable y financiera, el residente de interventoría que está en campo es quien reporta al supervisor o al residente de interventoría de oficina, de escritorio, qué es lo que sucedió en el campo para que pueda traducirlo, ya sea en una documentación de solicitud, requerimiento bueno, a el contratista de obra. Nosotros como interventores estamos para ayudar al proyecto. Entonces, miren que hay una diferencia allí entre las actividades que desarrolla un supervisor y las actividades que desarrolla el interventor técnico, ¿no? Y eso ya lo habíamos conversado. Ahora, adelante. Dentro de la interventoría administrativa, que es parte fundamental, hay todas estas actividades que desarrollar. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, inquietud? Marco legal actual. Para las redes de saneamiento básico, el marco legal que nosotros tenemos hoy en día es dos, dos aspectos importantes. Uno que es la norma sismo resistente, que hace referencia al reglamento básico, ¿sí?, de agua potable. Esos son los dos documentos que nos rigen en estos momentos como tal. Como ya les decía, un interventor lo único que hace es controlar, básicamente controlar. ¿Qué controla? Volvemos al tema, ¿no? Controla diferentes aspectos dependiendo del tipo de alcance de la interventoría. Adelante. Ahora, en Colombia existe la obligatoriedad de la interventoría, sí, excepto aquellas obras ejecutadas directamente por parte de la entidad o persona prestadora de los servicios públicos. Y aquí hablamos de servicios públicos porque el saneamiento básico está relacionado directamente a un servicio público. Y en este caso estamos hablando específicamente de agua potable y todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, que lo definimos al principio, ¿sí? Ahora, la ley se queda un poco corta, porque si ustedes bien ven, la ley habla nada más de ingenieros civiles o ingenieros sanitarios, para efectos de la red, la red de saneamiento básico.
son muy específicos al momento de solicitarlo. ¿Sí? Entonces, para redes de saneamiento básico, entre comillas, no debería existir un interventor ejerciendo actividades de interventoría que no sea ingeniero civil o sanitario. Pero entendemos, entonces, allí es donde entendemos que hay profesiones afines a la sanitaria, hay profesiones afines a la ingeniería civil, y si hay una persona que cumpla con los requisitos, tanto de experiencia como de conocimientos, puede tener la facultad para desarrollar. Adelante. Este es para que ustedes tengan referencia, como yo les dije al principio, la idea aquí era darles un poco de referencia a lo que era la interventoría. Sé que, y repito, el ingeniero Narváez debieron haber visto muchos aspectos. Además sé que se extendió bastante. A él le gusta. Entonces, adelante. Esta es parte de lo que sería la supervisión de la interventoría técnica. Adelante. Bueno, veamos cada uno de esos puntos. Primer punto, control permanente y supervisión técnica de todos los trabajos realizados, de manera que se garantice que estos se llevan a cabo siguiendo los requisitos del presente reglamento. Importante, siguiendo los requisitos del presente reglamento. Uno de los problemas que muchas veces tenemos es que cuando vamos a hacer una interventoría, sabemos en general qué es una interventoría, pero no cumplimos con algunos aspectos como realmente tratar de entender a qué le estamos haciendo interventoría. Y en Colombia existe el reglamento básico, ¿sí?, el cual hay que conocerlo en el momento que vayamos a hacer una interventoría de red. Hablando de redes de agua potable y saneamiento básico, ¿sí? Para los electricistas habrá otro tipo de reglamento. Para nosotros es este. Importante. Segundo, aprobar el plan de calidad de la construcción de los elementos estructurales y no estructurales. En el caso nuestro, es muy raro que tengamos elementos estructurales como tal, pero a veces lo tenemos. Entonces, habría que entrar a aprobar este plan de calidad de construcción. ¿Sí? Perdón, ese plan de calidad de la construcción de estos elementos. Tercero, aprobación del laboratorio o laboratorios que realicen los ensayos de control de calidad. Nosotros, a veces a mí se nos olvida que parte fundamental de nuestra actividad es aprobar los laboratorios. ¿Quién o quiénes, cuál o cuáles son las empresas que van a desarrollar las actividades de laboratorio para controlar la calidad de cada uno de los materiales que nosotros usamos? Bueno, realización de los controles exigidos, ya sabemos que es parte fundamental de la interventoría, y aprobación de los procedimientos constructivos. Entonces, allí nos están dando básicamente un alcance definido de lo primero que nosotros tenemos que hacer como interventor, antes de ir a obra. Y estamos hablando de interventoría de redes, pero antes de ir a obra necesitamos tener conocimiento de cada uno de estos. Y ahora vamos a entrar más adelante en algunos documentos específicos que debemos tener antes de comenzar de poder ir a obra. Importante, revisar los planos. Si revisamos los planos y detectamos fallas, hay que solicitar la corrección de los planos.
también a veces por la urgencia de los proyectos se nos olvida. Es parte fundamental. Se dan cuenta, todo lo que he mencionado hasta el momento es trabajo de escritorio, trabajo de oficina y no tiene nada que ver con campo. Y estamos haciendo interventoría de redes. ¿Sí? En el caso de los ingenieros estructurales o no estructurales, el hidráulico, el técnico, ¿sí? Solicitarle las recomendaciones complementarias a su diseño o estudio cuando se encuentren situaciones no previstas. Y ahí entramos en el caso de, si estoy revisando el plano, en caso del plano, y encuentro algo que me llama la atención, como interventor puedo solicitarle al especialista que desarrolló el diseño que me aclare algunos aspectos. Y si ya estoy en obra y detecté algo que no estaba previsto en los planos de construcción, también tengo la facultad de escribir y solicitarle al contratista que nos permita acceder a los diseñadores para que estos puedan hacer las aclaraciones o los complementos que se requieran o que vengan a caso. Un registro escrito de todas las actividades o labores realizadas en un libro diario de obra. Esta es la famosa bitácora. Esa es la famosa bitácora. Y la bitácora, si bien es cierto, uno habla de la bitácora exclusivamente para obra, es decir, en campo, pero la bitácora también debería contemplar las actividades que se hacen en oficinas previas a las que les mencioné hace un ratito. ¿Sí? Y todo esto también debe ir acompañado de las debidas notificaciones por escrito al contratista de obra. El noveno es algo que es inherente a la actividad y a la definición, que es garantizar o tratar de garantizar o ayudar o coadyuvar al contratista de obra que me garantice la mejor calidad de la obra. Y tal vez no se han percatado, pero he sido reiterativo desde el principio que les digo, nosotros como interventores estamos para garantizar que el proyecto se lleve a cabo, no para entorpecer el proyecto, porque a veces tenemos la conciencia de que el interventor es un obstáculo y el interventor no es un obstáculo. El interventor es alguien que ayuda, que colabora, que está pendiente de aquello que hace falta para solicitar lo correspondiente al contratista de obra para que el proyecto salga adelante, porque lo que se quiere es construir. ¿Qué hacemos nosotros con organizar un proyecto y no se ejecuta? ¿Sí? Ahora, no vamos a aceptar cualquier cosa porque tenemos que garantizar todo eso. Y ahí claramente lo decimos, garantizar la obtención de la mejor calidad de la obra. ¿Sí? Décimo, prevenir al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra. Claro, si yo tengo personal en la obra, soy el interventor o soy el residente de interventoría, yo debo prevenir, es decir, debo hacerle saber al contratista de obra en qué considero que puede estar fallando en cuanto a cada uno de esos aspectos, mano de obra, equipos, ¿sí? Lo que haya al lugar aquí. Adelante. Miren que yo puedo recomendar suspender labores de construcción. Yo puedo recomendar suspender las labores de construcción. ¿Cuándo? Cuando no hay cumplimiento, ¿sí? O el contratista se esté negando a cumplir con lo especificado en los planos, en las especificaciones, en los controles. Muchas veces uno llega al proyecto y uno descubre que el contratista dice, no, que esto que está planteado aquí no sirve, yo voy a hacer algo nuevo. Ah, bueno, sí, claro, es válido que tú pretendas hacer algo diferente. Preséntame todos los soportes necesarios para yo aprobarte eso que tú vas a hacer.
Y si lo que él propone realmente beneficia el proyecto y se mantiene dentro de los estándares, no solamente procedimentales, ¿sí?, de construcción, sino que también no hay un desbalanceo del presupuesto del proyecto, entonces yo lo puedo aprobar. Siempre y cuando la calidad que me está ofreciendo sea igual o superior al proyecto original. Porque no gano nada con que me ofrezca una calidad inferior. Entonces, mejor dejémoslo como está. No gano nada si me dicen, yo lo voy a hacer mejor, pero me vale 3 veces lo que me contrataron. No, eso no es así. ¿Sí? Eso no es así. ¿Sí? Rechazar los elementos estructurales o no estructurales cuando no cumplan con los planos. Nosotros en redes, en interventoría de redes, pocas veces nos va a suceder porque pocos elementos estructurales tenemos. Pero puede que suceda, ¿no?, en algún momento. Y dentro de todo el curso de interventoría con las diferentes especialidades, van a encontrarse que si ustedes encuentran en un momento dado que hay un elemento estructural que no cumple con lo especificado, no solamente los diseños, sino en lo reglamentario o las normas, uno como interventor tiene toda la facultad de solicitar la demolición de esa actividad a costa del constructor. Pero uno nunca debió permitir que llegásemos ahí, ¿no? Cuando yo comencé a darme cuenta que eso no se estaba haciendo bien construido, yo debí prevenirlo, como decía la diapositiva anterior. Verbalmente, por escrito en la bitácora, y si no tengo la facultad yo, como residente de interventoría, llamo a la oficina, al representante legal o al coordinador de proyectos, al director de proyectos, y le digo, está pasando esto, hay que escribirle una carta o un oficio al contratista de obra para que corrija. Y si veo que no corrige, entonces le paralizo la obra. Le puedo paralizar toda la obra, le puedo paralizar una parte de la obra. Yo le puedo decir, esto no me lo continúas haciendo y queda paralizado hasta que tú no corrijas, y a costa tuya, acá sí podemos seguir trabajando. ¿Sí? Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes afectadas y ordenar correctivas correspondientes. Igual. Allí no hay nada que adicionar. Y lo que les decía, en caso de no ser posible una reparación, recomendar remoción o demolición. Hace 3 años, le estábamos haciendo interventoría a un tanque en una estación de bombeo aquí en el Atlántico. Y se le dijo al contratista todos los errores que estaba cometiendo, y él dijo, no, yo voy a seguir trabajándolo porque lo que yo estoy haciendo me va a dar resultados, lo haces a tus costos, ¿no? Cualquier error que se presente allí, no les traje las fotos de eso. Eso fue interesante. Cualquier error que se presente allí, vas a tener que asumir. ¿Sí? Hubo un problema de inundación donde se estaba construyendo esto, y el famoso tanque, que como ustedes naturalmente saben que las paredes deben ir verticales, sufrió un volcamiento casi como de 45 grados, y ya lo tenían prácticamente construido al 100%. Él tenía o que reparar o demolerlo. Desde mi punto de vista era más fácil demolerlo que repararlo. Es decir, que llevarlo a su verticalidad. Pero tenía un director de obra que insistió que para ellos era más fácil repararlo, es decir, llevarlo a su verticalidad. Después que terminamos la obra y todo, él lo corrieron, pero después que terminamos la obra, nos sentamos, y entonces él comenzó a decirnos que él había perdido mucha plata, mucho dinero en la corrección del problema.
el contratista de obra. Si uno como interventor fue diligente y a su debido momento hizo las observaciones y correcciones necesarias, todo es a costa del constructor. Para el interventor no. Para el interventor no. Claro, siempre uno va a tener, digamos, nuestra actividad como interventores, si trabajamos como interventores para obras públicas, que es el 90% de las interventorías que se hacen en Colombia, porque interventoría para entidades privadas hay muy pocas, porque las hay, pero hay muy pocas comparativamente. Siempre uno tiene la vigilancia de otras entidades como la Contraloría, la Procuraduría, todas estas que le llamamos las IAS, y siempre van a estar vigilando y en algún momento vamos a tener que dar una explicación del por qué. Pero por eso uno mismo debe ser uno muy prolijo al momento de escribir, no guardarse nada, escribirlo todo, enviar la documentación, ya sea por correo electrónico, que yo personalmente no lo recomiendo mucho, preferiblemente sí correo electrónico, pero que vaya acompañado de un oficio, que vaya membreteado, un oficio que vaya dirigido a una persona en específico, de tal forma que siempre hay una evidencia, lo que llamamos la trazabilidad. Siempre haya una trazabilidad de cada uno de los aspectos. En este caso, el contratista de obra asumió los costos de repararlo, pero como yo les decía hace unos minutos o unos segundos, era más fácil desde mi punto de vista que él demoliera, pero él decidió reparar. La reparación le salió costosísima, pero le salió, es decir, si el tanque valía cualquier número, 100 pesos, a él la reparación le salió como por 500. Y él se quejaba al final de que él había perdido dinero por ese problema. Y entonces él comenzó a argumentar que el problema no había sido de él, sino que había sido un problema por la inundación que se había presentado. Y entonces la inundación se presentó y ¿qué me generó? ¿Qué me generó la inundación? Unos suelos saturados. Y los suelos saturados, ¿qué pasa con los suelos saturados? Pierden capacidad portante. Ya no tienen la misma capacidad de aguantar. Y este era un tanque en concreto, ¿no? Un tanque en concreto que medía 17 metros de alto, bueno, y 6 metros por arista, por lado, ¿no? Eran, ¿sí? Eran 36 metros cuadrados de área por 17 metros de profundidad. Adelante. No había problema estructural, era un problema geotécnico. No hubo fatiga de ningún tipo, porque al desplazarse, él movió todo y descansó sobre el suelo, sino que hubo un desplazamiento de material también. Entonces hubo un problema geotécnico. Sí, así es, así es, así es. Sí, 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 claro, indudablemente que varió muchísimo, pero como era un tanque alto, logró al final, al repararlo, no reparar el tanque, porque realmente la palabra que utilicé no fue la correcta, no estaba reparando el tanque, estaba reparando el problema que tenía. ¿Sí? Él logró que al final excavar en la parte inferior y mejorar las condiciones portantes del suelo, haciéndoles tratamiento, ¿no? Tuvo que poner roca, tuvo que poner de suelo cemento, una cama de suelo cemento, tuvo que poner. Y gran pregunta, porque cuando revisamos los estudios, descubrimos que no habían tenido en cuenta problemas de inundación. ¿Sí? Es decir, si es un suelo saturado por lluvias, normalmente muy cercana a un cuerpo de agua, pero no se contempló un problema de inundación. El agua subió más de 50 centímetros sobre la superficie y demoró como 3 o 4 días. ¿Ok? Entonces, eso nunca se contempló en los estudios. Entonces, eh, tratando de adelantarme un poco hacia dónde vas. Ahí la problemática es, ¿quién es el responsable de la situación? ¿No? Es un buen razonamiento. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad? Entonces, inicialmente, nosotros como interventores somos interventores del proyecto, de la obra. Entonces, la responsabilidad de quién es, del constructor. Y el constructor replica sobre quién.
sobre el diseñador original de la obra diciendo, oiga, usted no hizo esto en su momento. Entonces, no previó toda esta situación. Ahora, ¿qué situación tenemos allí? Que estamos en un país, eh, y no sé si se han dado cuenta, pero estamos en un país en donde somos como muy lentos para tomar decisiones. No sé si se han dado cuenta, sobre todo cuando son entidades, obras públicas, ¿sí? Y eso fue, les dije hace 4 años, estamos en el 25, eso fue en el 21. Ese proyecto, los diseños eran del 15. No se tuvo, porque hasta hace poco tiempo no había la obligatoriedad de hacer revisión de los estudios y diseños entregados por las entidades contratantes. Eso tiene poco tiempo, realmente tiene 5 años para acá, en donde al contratista se le obliga que haga una revisión de los estudios y diseños como parte integral del proyecto, ¿sí? Y eso es fundamental, porque lo que estábamos encontrando eran situaciones de esas, situaciones en que yo hacía un estudio hoy, pero lo venían a contratar dentro de 5 años. Ya no es lo mismo. Cambió todo. Cambió todo. ¿Sí? Por ejemplo, allí, para que tengan en cuenta, estoy hablando de redes porque este era un proyecto de redes. Uno de los problemas que tuvimos allí era que el sitio donde se iba a colocar el tanque, ahí vivía una persona, el sitio, ahí vivía una persona que tenía 20 años viviendo ahí. Entonces también hubo que sacar a la persona. Pero entonces también hay una situación, que esa persona es un municipio, un corregimiento, porque es un corregimiento que no tenía sistema de alcantarillado propiamente. Entonces la disposición de las aguas, exactamente. Y, y eso me altera el suelo si no está bien hecha, ¿no? ¿Ok? Entonces ya comienzan a cambiar las cosas. Y ahorita poco a poco vamos a ir, y gracias por las preguntas, y poco a poco se van a ir presentando, porque también tenemos otro tema donde comenzamos bueno, soy interventor básicamente. Yo obra hice al principio de mi vida laboral hace poquito tiempo. Eh, eh, otro problema que tuvimos es también aquí en Atlántico, en el que se fue a instalar una tubería y se descubrió que el estudio de suelos no había contemplado exactamente las condiciones del suelo que se requerían a 7 kilómetros de tubería. Y el contratista comenzó a excavar basado en el estudio de suelos, no prestó atención a lo que estaba encontrando, o sí lo prestó, pero también se hacen, ¿no? Y comenzamos a tener problemas con deslizamiento. Y en el proyecto no estaba contemplado el tablestacado o la protección, ¿sí? Para evitar esos desplazamientos o deslizamientos. ¿Y qué pasa? El contratista comenzó a reclamar que él tenía que hacerlo y realmente tenía que hacerlo, porque es que si no, no iba a poder trabajar. Porque si no, el ancho de la zanja que tenía que hacer era como de 5 metros, 6 metros para llevar el material a su ángulo de reposo y evitar un posible desplazamiento cuando se le estaban pagando 60, 70 centímetros. Todos esos sobrecostos él quería que se le incluyeran. Al fin y al cabo, se tuvo que llegar a una negociación con la entidad contratante para que reconociera. Nosotros como interventores, lo único que podemos decir en ese caso es, estos son los estudios que tenemos del proyecto, esto es lo que está ejecutando, y si él tiene razón o no tiene razón. En este caso él tenía razón. Oigan, señores, él tiene razón. Entonces él tiene que sentarse con la entidad contratante para que la entidad contratante le reconozca algo. No le terminamos reconociendo todo el valor de las excavaciones, ni el valor de los dispositivos para evitar deslizamientos y proteger no solamente la tubería, sino las vidas humanas.
pero tampoco fue un proyecto tan rentable. Pero miren que el papel nuestro es mediador, ¿sí? En este caso, el contratista tiene razón, ¿sí? Entonces nosotros, aunque defendemos la entidad contratante, porque nosotros defendemos a la comunidad, somos los representantes de la entidad contratante, también tenemos que servir de mediadores, porque la idea, la función nuestra no es quebrar al contratista de obra. La función nuestra es que el proyecto se lleve adelante de acuerdo a las condiciones, características que fueron planteadas. ¿Ok? Bueno, adelante. Bueno, importante, se nos olvida como interventores, a todos se nos ha olvidado en algún momento de nuestras vidas, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que se van presentando todos estos problemas que ustedes ya comenzaron a detectar, a medida que va pasando esto, uno cada día se va haciendo como que más meticuloso, ¿sí? Más apegado al procedimiento para evitarse problemas. Porque también es cierto que si tú como interventor fallas, también vas a tener un grado de responsabilidad bastante alta y no solamente te puede costar económicamente, sino que también te puede costar legalmente. Entonces, riguroso, llevar un registro y esos registros hay que tener claramente las especificaciones de construcción. Entonces, volvemos. No solamente hay que ver los planos, esos planos hay que contrastarlos contra las especificaciones. Y si uno detecta antes de ir a obra que hay errores, que hay diferencias, que hay falencias, como ustedes le quieren llamar, hay que decirlo con tiempo, antes de ir a obra. La verdad es que la gran mayoría de nosotros, y a ustedes no sé si ya les pasó, pero les va a pasar, los contratan y de pronto le dicen, vaya ya que vayan a hacer un interventorio. Usted dice, yo nunca he hecho un interventorio, pero allá va. Yo sé que por aquí hay algunos que les ha pasado. ¿Sí? Estoy seguro. Y si no les ha pasado, les va a pasar en algún momento. Vaya ya con un interventorio. Entonces, programa de control de calidad, importantísimo. Vas a encontrar de todo, cada uno de ellos. Yo sigo pensando en la buena fe. Muchas veces, muchas veces no es por el hecho de hacer un daño o, o afectar a alguien en específico. Muchas veces es porque eh, las condiciones del mercado están dadas de tal forma que no puedes hacer otra cosa. ¿Sí? Eh, eh, Saliéndonos un poquito del tema de la interventoría, las empresas que hacen y que hacemos interventoría somos unas esponjas. Nosotros no podemos poner, generalmente no podemos tener un staff muy grande de personal en planta, porque no tenemos interventoría cada día, y si tenemos interventoría cada día, tenemos el personal específico para esa interventoría, pero no podemos tener a alguien esperando a que salga una interventoría. Entonces somos una esponja. Cuando hay trabajo, se contrata, cuando no hay trabajo, no se contrata. ¿Sí? Y nos quedamos con lo mismo. Y así, el que va a ser empresario aquí y se va a dedicar a la interventoría le va a pasar, y se van a acordar de mí. ¿Sí? Entonces, puede haber de todo tipo. Hoy en día sucede menos a esta generación de ustedes que en la época nuestra. Nos podemos reunir con, no sé, bueno, el ingeniero Narváez esta mañana es de otra época completamente diferente, pero era también diferente, muy diferente. Yo les puedo narrar mi historia personal, y es que el primer día que fui a una obra a trabajar, respondiéndole a alguien que me contrató ya como residente, ¿sí? Yo no había trabajado haciendo pavimentos nunca, tío, nunca. Y lo primero es que me dicen, vaya, y allá están, y allá, y allá están los concreteros, allá están tirando concreto, me dijeron, vaya y hágale, y usted guíelo, guíelo, yo, guíelo. Afortunadamente, yo digo que yo conté con la fortuna, que eran unos jóvenes en estos momentos también, jovencitos, no podían pasar de
25 años y tenían muchísima experiencia porque sus papás y sus tíos se habían dedicado a eso y les caí bien y ellos me enseñaron a mí. ¿Sí? Ellos me enseñaron a mí siendo yo ingeniero y ellos simples concreteros, pero ellos terminaron enseñándome. ¿Sí? Y tengo muchas experiencias hablando con amigos, ingenieros, que algunos también lo llevaron y lo soltaron así, vaya y haga. No tenía uno ni idea. ¿Sí? No tenía ni la más mínima idea en su momento. Yo después tuve la fortuna también que hubo un operador de una máquina, un señor que también me adoptó y me enseñó, ¿sí? Cómo se hacía, y si tenía yo algún problema en la obra, cómo tratarlos y todo eso. Pero esas son cuestiones, ya hoy sucede menos, porque ya hoy a ustedes poco se les manda de esa forma. ¿Sí? Ya hoy se entrenan más. ¿Sí? Pero puede suceder. Entonces, eh, no creo que sea malicia 100%, no creo que sea malicia 100%. Muchas veces es situaciones de mercado, es situaciones que se dan, pero no sé. Importante, toda correspondencia derivada de las labores de la supervisión técnica, ¿sí? Eh, hay que hacerla llegar adecuadamente, como yo les decía, hay que escribir bien. A veces fallamos porque consideramos que porque vamos a estar como interventores en obra, no debemos escribir, y al contrario, debemos aprender a escribir de la mejor manera posible para hacer claridad en cada uno de los aspectos de la. Lo de los conceptos de los diseñadores ya lo habíamos comentado rápidamente. Eh, sí, hay que siempre estar pendiente de la información de los planos de construcción. Que esa es otra situación. Ustedes saben que existen dos tipos de planos. Básicamente, el plano de diseño es un plano de diseño, ¿sí? Exclusivamente, pero no necesariamente es el plano de construcción. Y está el plano de construcción. Nosotros aquí en Colombia tendemos a tener planos de diseño. Casi nunca tenemos planos de construcción. El plano de construcción es un plano detallado. El plano de construcción es el plano aquel donde ya se especifica, por ejemplo, en el caso de saneamiento de redes, se especifica dentro del plano el espesor de las capas de material que se van a utilizar, los diámetros específicos de la tubería, cómo va a ser la unión de esa tubería con todo el detalle, lo más preciso posible. Generalmente a nosotros y a todos, ¿no? En algún momento nos vamos a obra y lo que encontramos son planos de diseño. El plano de diseño a veces termina siendo muy esquemático. Y al diseñador no le exigen plano de construcción. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de plano estamos recibiendo. Cuando nosotros al principio les dije que una de las cosas que hay que revisar claramente son los planos y ver si uno encuentra inconsistencias y saber si hay un plano de diseño, si es un plano de diseño plano de diseño con esquemático o ya hay un plano de construcción con todos los detalles mínimos posibles. ¿Sí? Eso es importante. Eh, Adelante. Algo que no está aquí y ahora con los celulares cada día se hace más fácil, evidencia gráfica. ¿Sí? En la época de uno tenía que ir ustedes no lo conocieron, Foto Japón, compraba el rollo de 36, o sea, lo tenía que poner bien en la cámara, si uno no lo ponía bien se velaba la foto y no salía, y si ya uno cumplía todo, tenía que ir a Foto Japón y decirle, imprímeme estas fotos que están aquí, y uno tiene que, bueno, ven mañana por la foto, y ahora con las cámaras digitales esto es rápido. Hay que dejar evidencia gráfica.
Si es de video, mejor. ¿Sí? Si es de video, mejor. Mucha evidencia gráfica. ¿Ok? Importante, mucha evidencia gráfica. Y saber ponerla también en los informes. Ahí dice que uno debe guardar el registro 5 años. Bueno, ahora con la digitalización es mucho más fácil. ¿Vale? Adelante. Bueno, ya hablamos que hay que hacer control de planos, control de especificaciones y control de materiales. ¿Ok? Ya de materiales en específico, no sé si tienen alguna charla en específico, pero me imagino que sí, que van a hablar ya de temas muy específicos. Calidad en la construcción y el control en la ejecución. Adelante. El aseguramiento de la calidad cada día está tomando más fuerza y ya hoy en día se hace necesario siempre tener un ingeniero de calidad o un encargado de calidad dentro de la industria, que no solamente está para supervisar la calidad de la obra en sí mismo, sino que también está para supervisar la calidad del producto que yo entrego como interventor. Y la pregunta es, ¿qué producto entrego yo como interventor? Los informes de seguimiento, porque el trabajo tú lo haces en obra, pero si tú no lo escribes, es como si no lo hicieses, ¿vale? Entonces, es bueno, pero hay que escribirlo, hay que dejarlo anotado. Entonces, mi producto es el informe, y mi informe debe ser lo más claro posible. ¿Sí? Ah, que sí, que da flojera al final, después de un mes, yo tengo que escribir lo que pasó el primer día del mes. Imagínense ustedes, ¿sí? Qué flojera. Sí, es cierto. Para eso existe la bitácora, para llevar un seguimiento, pero también da flojera, hay que reconocer lo que da flojera escribir, que ya lo tengo en la bitácora, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Ahora, con el adelanto tecnológico, y a ustedes le hablan el Word, no era como en la época de nosotros, que había que escribirlo a mano, y a ustedes le hablan el Word, y le hablan allí, le dictan el Word, y el Word se lo va escribiendo, y al final nada más corrigen algunas cosas, y ya no tienen que corregir, pues se lo meten al ChatGPT o al Copilot, le dicen, corrígeme esto, y yo no, y ya, se lo hacen, ya no hay excusa. Eh, Devuelve tu punto. Sí, vamos adelante. Preliminares, vamos a hablar un poquito de los preliminares. Socialización, que es un aspecto que no hemos hablado. Y el saneamiento básico, lo dije al principio, es uno de los tipos de proyectos que está íntimamente relacionado con el aspecto social. ¿Sí? Agua potable, alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, ¿sí? Tanto sanitario como pluvial, y entra también, como lo decía al principio, en este país también metemos todo lo que tiene que ver con residuos sólidos, en el caso de que, pero los residuos sólidos no vienen en redes, pero hace parte del saneamiento básico. ¿Ok? La parte social, señores, importantísimo, y cada día nosotros hemos tenido que aprender a tratar más con las comunidades, eh, entendiendo que ya no podemos llegar con nuestro lenguaje técnico exclusivamente a hablarle a la gente, sino que hay que hablarle un lenguaje, un idioma que ellos entiendan, en donde claramente les explicamos cada una de las situaciones, pero el responsable directo en un proyecto de hacer este tipo de socialización es el constructor. Nosotros somos acompañantes, pero también si tenemos que en algún momento apoyar al constructor con alguna idea, algún, algún criterio, lo podemos hacer, claro que sí. Dígame. Ah, sí, sí, pero el social a veces está para allá y para acá, y a veces el social está en la otra esquina y tú estás acá y llegó la señora de la tienda y te agarró por el brazo y te llevó a una reunión que no estaba contemplado, y mientras tú llamaste a la sociedad que llegara, tienes que defenderte. Bueno,
pero la CISO está para la calidad, ¿verdad? Más que todo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, digamos que sí, digamos que sí. Bueno, era lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Aún, también tenemos que aprender que nos toca de todo, ¿no? En algún momento de las obras, ¿sí? Porque no hemos hablado del costo de la interventoría, que no hace parte de esta charla, pero el costo de la interventoría también influye. ¿Sí? Dígame. Y el alcance también. Por eso hablábamos al principio que si la interventoría era integral o nada más era administrativa o técnica. ¿Sí? Adelante. Algo que se nos olvida a nosotros siempre, así como hacemos una socialización, es decir, así como hacemos una reunión con la comunidad para presentar el proyecto, nosotros no nos reunimos con el contratista antes de ir a obra. Se nos olvida. Se nos olvida. Y antes de esa reunión con el contratista, ya debimos haber leído las especificaciones, debimos haber revisado los planos, por lo menos en una primera revisión o una revisión muy ligera. Ya debimos haber tenido el plan financiero completo para revisarlo, de tal forma que esa primera reunión sea lo más, digamos que, completa posible desde el punto de vista que abarquemos todos los temas. ¿Sí? Y a veces se nos olvida. Yo les decía hace un rato que muchas veces lo que pasa es que llegamos, el proyecto salió hoy y mañana ya la entidad quiere que estemos en obra y mandamos a quien sea a la obra. Y no nos hemos reunido con el contratista, no sabemos que realmente qué vamos a hacer. ¿No? También, espérenme, ¿sí? Quiere que vaya ahora, deme por lo menos 4 o 5 días para yo leer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Adelante. Lo que decía, este repetitivo, y yo sabía que venía esta diapositiva, es importante. ¿Qué debemos tener nosotros? Contrato de obra, nos lo debemos conocer. Y nos lo debemos conocer tanto o mejor que el mismo contratista de obra. Tanto o mejor que el mismo contratista de obra nos debemos conocer. ¿Por qué? Porque el contratista de obra va a hacer una serie de solicitudes. Y yo debo tener la capacidad y el conocimiento de poder decidir si esa solicitud que él me está haciendo es correcta o es incorrecta. ¿Con base que en el marco contractual que él tiene? Indudablemente que en el marco contractual que yo tengo, pero en el marco contractual que él tiene. Porque recordemos que somos los representantes de la entidad contratante ante el proyecto. Especificaciones, cantidades y planos de obra, propuesta del contratista, que ahorita la metodología constructiva, que ya también lo dijimos, el plan financiero y el cronograma de obra. Todo eso lo debo conocer y preferiblemente antes de la reunión técnica con el contratista. Que esa reunión puede ser posterior a la reunión de socialización, porque en la reunión de socialización lo que se acostumbra nada más es presentar el objetivo, el objeto del contrato. ¿Para qué me contrataron? Voy a hacer esto y esto. Me contrataron para 7 meses, esto va a durar 7 meses. De ahí hasta el momento. Adelante. Por lo tanto, yo debo conocer presupuesto y APU, el plan de manejo del anticipo, los planes de calidad y de manejo ambiental, que no hemos hablado de lo ambiental, pero miren lo que ahí está. Sistema de seguridad y salud en el trabajo, qué personal se le está requiriendo y qué personal va a presentar o tiene que cumplir con los requisitos de personas. Muchas veces también fallamos en que al contratista de obra se le exige un personal con unas características y nosotros no lo hacemos valer. A veces fallamos en eso. Y ahí dice que tiene que ser un ingeniero, para residente de obra, tiene que ser un ingeniero con mínimo 5 años de experiencia general y que haya tenido experiencia específica de tantos meses o proyectos. Hay que hacerlo cumplir. ¿Sí? Personal requerido, equipo requerido. Igualmente a veces estamos pidiendo un equipo con ciertas especificaciones, así dice el proyecto,
Y él dice, no, yo no lo tengo, pero yo tengo otro que es este, y ese no, ni siquiera me cumple con las especificaciones y terminamos aceptándolo, y no. Y él se comprometió cuando se ganó el proyecto a tener ese equipo, lo debe presentar y lo debe tener en obra. Ah, es que yo lo tengo, pero me demora una semana en llegar. Ah, bueno, está bien. Si no te atrasa el proyecto, estamos bien. Si te atrasa el proyecto, estamos mal. ¿Sí? Acta de inicio debidamente direccionada y firmada. A veces decimos al contratista ahora, lo llamamos por el celular ahora y le decimos, arranca la obra. ¿Ves? No te preocupes, arranca la obra. Y ese día sucedió lo que no tenía que suceder y se accidentó ese primer día un obrero. O se inundó el pueblo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo responde uno como interventor? Él va a decir, el interventor me dio la orden. Miren, yo tengo la llamada aquí del interventor. No la grabé, pero aquí tengo la llamada. Y él me dijo que sí, que yo fuera hoy. ¿Y cómo puedes tú desvirtuar eso? Por eso hay que dar un acta de inicio. Es importante. Y la de recibo, indudablemente. Y la bitácora ahora, que ya lo hablamos. Adelante. Eh, también se nos olvida mucho la calibración de los equipos. Porque el contratista de obra, en caso de red de saneamiento, tiene que hacer un replanteo topográfico. Y entonces él llega con los equipos. Ah, bueno, llegó el topógrafo con los equipos. Y él hizo lo que iba a hacer. Y yo no le verifico ni siquiera qué equipo, si el equipo estaba calibrado o no. Y si es de alcantarillado y está descalibrado, si es agua potable, si es agua potable va y viene, ¿no? Al fin y al cabo trabaja a presión y las diferencias de nivel no son tan altas, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es alcantarillado y está descalibrado? ¿Qué tal que te quede con flujo invertido o en contraflujo? Puede suceder. Es que uno se ríe y uno dice, no, pero puede suceder. ¿Sí? Para pavimento pasa lo mismo. ¿Sí? Puede suceder. Y entonces, ¿quién es el responsable de ese daño que se le generó al proyecto o de ese atraso que se le generó al proyecto? El contratista por tener un equipo mal calibrado o sin calibrar, o nosotros como interventores que no fuimos capaces de supervisarle o controlarle o exigirle el certificado de calibración. Equipos de suelos, no voy a entrar a eso porque habrá expertos en suelos que trabajarán mucho más en ese tema, pero también nosotros como interventores debemos garantizar que el laboratorio a la cual está yendo el contratista de obra es un laboratorio que tiene sus procedimientos certificados, acreditados y que sus equipos, por lo tanto, están calibrados. ¿Sí? Y yo le debo pedir la documentación. El problema es que yo no le pido documentación. ¿Cuál es tu nombre? Mateo. Entonces tú llegas y le dices, no, pero yo le llevo al laboratorio de Mateo. Mateo es mi amigo. Allá va donde Mateo. Tú no sabías si Mateo tenía los equipos descalibrados. Allá lo hizo, porque era tu amigo. Y el interventor ni se dio cuenta de eso. Nosotros tenemos que aprobarlo. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Si tú tienes una leve sospecha de que estos certificados no son como que muy puritanos, bueno, no, vas a atacar a los ingenieros que le van a... No, no, es decir, eh, no solamente en Barranquilla, si tú, si tú tienes la sospecha de que ese certificado que te presentaron no es como que te causa algún tipo de duda razonable, tú puedes solicitar un nuevo laboratorio. Tú le puedes decir, no, señor, usted no va a trabajar con este laboratorio, sino que me presenta
por lo menos 3 laboratorios diferentes para escoger con cuáles de esos laboratorios vamos a trabajar. Porque tú tampoco le puedes decir al contratista en qué laboratorio va a trabajar. Pero sí le puedes decir, este no, pero tráeme 3 más para escoger de ahí. ¿Sí? Lo mismo que con la marca de la tubería. Tú no le puedes exigir una marca de tubería al contratista de obra. ¿Sí? Pero tú sí le puedes decir, esa marca no. De la experiencia, tengo experiencia que esa marca de tubería para esto que estamos haciendo no funciona bien. Entonces, te aconsejo que consigas otra. También se puede. Adelante. Bueno, listo. El primero, replanteamiento topográfico. Ya verificamos cada uno de estos aspectos y nos fuimos a la obra y tenemos que hacer el replanteamiento topográfico. El constructor lleva su comisión topografía. Nosotros como interventores tenemos que llevar nuestra comisión. A veces no la llevamos, sino que le decimos al contratista, hazlo tú. Si me pasas el reporte y listo. No, no. Nosotros tenemos que hacer nuestra verificación topográfica. Nosotros tenemos que hacer la verificación topográfica. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos la verificación? No es con el informe de contratista, es con nuestros equipos. Y si hay diferencias, entonces se lo hacemos saber al contratista y le decimos, señor, usted hizo una topografía que no coincide con la que yo. Y como es natural, yo confío en mi gente. Entonces, contrata otra comisión o miramos, vamos a revisar, vamos a hacerlo entre los dos, van el mismo día, lo hacen a la misma hora, se ponen de acuerdo con cuál equipo lo van a hacer para poder verificar. ¿Qué más está? Sí, en el caso es importante, aunque estemos haciendo interventoría redes, algo que se nos olvida es definir el estado actual del sitio donde yo voy a trabajar, para que sirva como línea base. Porque también hay problemas con las comunidades, donde la comunidad después me dice, no, esto no estaba así, esto estaba súper bien, usted fue el que me lo dañó. Entonces nosotros también tenemos que dejar evidencia de todo esto. Mire, llegamos al sitio, estas son las fotos del sitio, se encontró esto, si hay algo que anotar, se anota en la bitácora inmediatamente. ¿Sí? Se hace la ejecución de la localización de replanteo y se hace el acompañamiento necesario. Excelente, por favor. Instalaciones de redes. ¿Cómo vamos a tiempo? 6:20. Vale, sí. Bueno, vamos a tratar de tocar varios temas aquí rápidos. Control del trazado para hacer la excavación, interventoría, redes de saneamiento básico, incluyen excavación. Eso es casi indefectible. Por lo tanto, hay que hacer el control del trazado, hay que hacer el acompañamiento del levantamiento de redes encontradas, ¿sí? Que son las redes existentes al momento de que yo voy a hacer mi obra, que también es importante, a veces se nos olvida y no le exigimos al contratista de obra que haga un levantamiento de redes y lo único que le decimos es vaya y meta la máquina. Y cuando metió la máquina, cuando entró la máquina a la obra, comenzó a excavar, ¿verdad? No sé si ustedes se enteraron hace varios años aquí en Barranquilla, que el contratista de obra entró y comenzó a excavar y rompió una tubería de gas. Y el operador se quemó bastante el cuerpo. Entonces, todos esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que hacer levantamiento de redes, o que tal que se encuentre una red eléctrica. Entonces, es importante. A veces se nos olvida, pero es importante. Y exigírselo al contratista. Control de volúmenes de excavación. Hay que llevar un control de volúmenes de excavación de la mejor manera posible dentro de las capacidades que tengamos y que el contrato nos permita. Los entibados, que son los mecanismos o aparatos disponibles para lograr y evitar los deslizamientos. Adelante. Bueno, como esto no es una clase de construcción, sino una clase de interventoría, voy a algunos aspectos que, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. ¿Sí? Entonces, en el caso del alcantarillado, es importante la cota de fondo de la zanja. ¿Sí? Muy importante, este es al milímetro. En el caso de acueducto y alcantarillado, aunque la teoría te dice que es importante,
la verdad que uno se puede permitir ciertas tolerancias, porque la red de acueducto trabaja a presión, por lo tanto no habría ningún problema. Pero en la red de alcantarillado, 1 milímetro, 2 milímetros, sí te puede presentar un problema grave. Entonces hay que hacer el control del fondo de la zanja, ¿ok? Y eso se hace con topografía en mano, ¿no? Es decir, con equipos y todo. Colocar el relleno de la cimentación, y ese es un esquema básico de lo que sería una zanja. Verificar el trazado, siempre hay que verificar el trazado, que lo más probable es que haya que hacer replanteamientos porque se encuentran unos obstáculos en el medio y entonces hay que tomar las decisiones rápidas en obra y dejarlas anotadas. ¿Sí? Realizar la compactación especificada una vez se vaya colocando la tubería, verificar la cota de tubería, lomo o cota clave de tubería, ¿verdad? Colocar el material de relleno inicial y compactar de acuerdo a las especificaciones. Precisamente por eso es importante conocer las especificaciones, para no cometer errores. ¿Sí? Para no cometer errores. Adelante. Eso es un ejemplo típico de lo que podría ser un trabajo de instalación de tuberías con compactación. ¿Sí? Eh, Nosotros lo único que verificamos es que se esté haciendo, se esté llegando al porcentaje de compactación adecuado, que la metodología para instalar sea la adecuada, que la tubería haya quedado bien, en el caso de alcantarillado, la tubería, indudablemente la tubería haya quedado bien atracada, todo eso, ¿no? Adelante. Se debe revisar el alineamiento, los niveles al milímetro y hacer las pruebas necesarias. Adelante. ¿Qué tipo de tubería tenemos? Tenemos diferentes tipos de tubería, ¿verdad? La que todos conocemos, PVC, polietileno, adelante, que no vamos a entrar allí a detalle, pues, en la GRP, la hierro dúctil, adelante por favor, y las tuberías de concreto. Todas esas son tuberías utilizadas en redes de saneamiento. Este es un cuadro donde aparecen al año 2020 cuántos eran los metros lineales de tubería instaladas en Barranquilla por el tipo de tubería. Adelante. Bueno, utilizamos una serie de accesorios dependiendo si es acueducto, si es alcantarillado, que ustedes, eh, indudablemente, yo estoy seguro que ya los conocen mejor eh, que nadie. Los accesorios son muy importantes, hay que hacerles igual, hay que revisar las especificaciones, hay que mirar el ATU y hacer que el contratista te presente las cotizaciones respectivas. Recuerden que el contratista no puede instalar cualquier tipo de material. Tiene que haber recibido una verificación por parte nuestra como interventores y una aprobación por parte nuestra. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, pero indudablemente cuando están en obra, se quedó el contratista sin un accesorio y de pronto mandó a la ferretería a comprarlo, ¿no? Compró 3, 4, no, es decisión de él, ¿sí? Pero que tiene que cumplir, no es que me va a traer el de la menor calidad posible, ¿ok? Sino que me tiene que cumplir con las características, me lo tiene que saber instalar. Adelante. Registros o cajas de inspección y los majoles o costos de inspección. Se nos olviden como interventores la importancia de estos, vamos a denominar los elementos. Adelante, por favor. Y ellos deben venir claramente diseñados en el proyecto y además deben venir especificados con un plano a detalle de construcción. Se pueden hacer en concreto, se pueden hacer en tabiques, ladrillos, de acuerdo a lo que esté especificado. No debemos permitir, si está especificado en concreto en el proyecto y el tipo dice que él no sabe construirlo en concreto porque no le gusta o porque no, realmente no tiene quien se los construya, sino que él lo quiere construir en ladrillo,
Yo no debo permitirlo a menos que me demuestre la extrema necesidad del cambio. ¿Ok? Y me muestra una extrema necesidad. ¿Por qué? Porque es que el concreto en esta zona, el camión no puede entrar. Y entonces si el camión no puede entrar, entonces lo tengo que transportar desde allá a 600 metros y esto es más demorado. Vamos a pensarlo, vamos a revisarlo. ¿Ok? ¿Y qué vale más, el de concreto o el de ladrillo? ¿Vale más el de ladrillo? No sé, ¿cuál vale más en estos momentos? El de concreto, ¿verdad? ¿Sí? Vale más el de concreto. Supuestamente, ¿no? El metro cúbico de concreto está como en 500.000 pesos. Bueno, ok, listo. Y entonces, ¿qué vale más? Bueno, permíteme una cosa, pero si yo te lo estoy pagando, aquí dice que es en concreto, tú me lo estás haciendo en ladrillo, tráeme el APU del, del pozo en ladrillo. Pero es que el pozo, eh, el metro lineal de pozo salía cualquier cosa, a X, y en el ladrillo te está saliendo a X medio, yo porque te lo voy a pagar a X si te sale a la mitad. Lo puedes hacer en ladrillo, sí, no hay ningún problema, cumple con las condiciones, características, pero no te lo voy a pagar a precio de concreto. Lo mismo pasa con el relleno de las zanjas, ¿no? O con la excavación. ¿Sí? Si estaba contemplada con excavación a máquina, o estaba contemplada excavación a mano. Si estaba contemplada excavación a máquina y dice él, no, yo no lo voy a hacer a máquina, sino a mano, explícame por qué lo vas a hacer a mano. ¿Cuánto te vas a demorar? Y si me lo vas a hacer a mano, tenemos que traerme la APU. Si era máquina que estaba proyectado, tráeme la APU de hacer la excavación a mano. Y con base en eso definimos si te lo apruebo o no te lo apruebo. ¿Ok? Vale. Adelante. Ese es otro similar. Ese es otro tipo de, de pozo, manhole. ¿Ok? Este es ya en ladrillo. Igual en ladrillo. Y este que tiene aquí. Este es un registro que ustedes ven allí. Adelante. Estos son prefabricados. Son unas cañuelitas, como dice allí, prefabricadas que se utilizan. ¿Sí? Hay que tener muy pendiente si volvemos al tema. Si ahí dice que es prefabricado, tiene que ser prefabricado. Es que yo no consigo prefabricado aquí. Estamos en un grave problema. A ver, tengo sobre esto de los prefabricados, sucede mucho en las zonas alejadas. Entonces hay que llegar a los acuerdos necesarios para que se pueda construir sin que sea prefabricado. Pero tienen que volver a presentar los APUs correspondientes y se tienen que modificar las condiciones contractuales en cuanto a cantidades y precios de ese ítem. Muchas veces lo que hay que hacer es eliminar el ítem y crear un ítem no previsto. ¿Sí? Un ítem no previsto en el cual se establecen las nuevas condiciones. Adelante, por favor. Aquí. Bueno, sí, estos son alcantarillas, alcantarillado pluvial. Eh, Adelante, por favor. Aspectos importantes, una vez está haciendo uno la interventoría, las deflexiones, los anchos de zanja, son importantes. Sobre los anchos, quiero serles reiterativos en algo. Y dice que son 60 centímetros, o 50 centímetros, o 80 centímetros, eso es lo que le voy a pagar. Entonces, si le voy a pagar, si él dice que son 60 y me hace 50, no le voy a pagar los 60. Le pago los 50, porque fue decisión de él. Y si dice que son 60 y me dice 80, yo le pago los 60. Los otros 20 los perderá.
a menos que me demuestre que era necesario excavar esos 20 centímetros adicionales. Y para demostrarlo tiene que hacer todos los estudios que ustedes ya mismo me acaban de decir. Tiene que hacer estudios de suelo, tiene que mostrarme que ahí había una condición específica que no permitía trabajarlo en 60, sino que en 80, y que por lo tanto. Pero si no, qué pena con el señor constructor, le pago lo que dice allí. ¿Sí? Le pago. Con las deflexiones de tubería también, con las pendientes y la desviación en la junta, tienen mucho cuidado con eso. Adelante. Las profundidades de instalación, la normativa se las establece. ¿Sí? Nos demoraríamos todo un tiempo. Es más, habría que hacer un curso completo de esto para mirarlo con detalle, pero hay unas profundidades mínimas que se deben cumplir, hay unos anchos mínimos que se deben cumplir, igualmente con la excavación, con los esfuerzos a los que está sometida la tubería tiene que venir, ya sea de marca, tiene que venir con todos los soportes de que fue sometida a las pruebas necesarias y que cumple con la norma. No es que llegó un día y me dice que conseguí a alguien que me está haciendo la tubería en Cartagena, en tal barrio, que me la hace más barata. No es mi problema. Si esa tubería me cumple con las condiciones y características especificadas, con mucho gusto. Si no me cumple, tú tienes que poner las características especificadas. No me importa si es marca X o si es marca Patito o si es marca Mickey Mouse, siempre y cuando me cumpla con las especificaciones. ¿Sí? No es que mi tío es distribuidor de Pasco y entonces yo voy a poner Pasco. ¿Cumple con la norma? Sí. Y si es el precio que está allí establecido, listo, no hay ningún problema. No te voy a pagar un peso más por eso. ¿Sí? Adelante. Tipo de cimentación, dependiendo del tipo de tubería, hay que definir el tipo de cimentación. Eso debe estar claramente especificado en el estudio que se hizo, acompañando un poco la respuesta de la compañera de ustedes al principio. El diseñador debe especificar cuál va a ser el material de cimentación, cómo se va a compactar, el espesor de cada una de las capas. ¿Ok? Adelante. Rellenos. Adelante. Otro tipo de relleno. Pues los cementos, en el caso que haya que utilizarlo, los concretos y los pavimentos son importantes. En este caso, para nosotros como interventores de redes, también los tocamos, pero muy pocas veces. Adelante. Ya hablando de las redes de acueducto, vamos a tener tubería de PVC, que cada día se usa menos, pero se usa. Adelante. Hoy en día es muy utilizada la polietileno. Bueno, devuélvete un momento, por favor. Disculpa. No, devuélvete un momento. La tubería PVC. La tubería PVC es muy utilizada, pero con respecto a la de polietileno, indudablemente tiene unas ventajas y unas desventajas. Sobre todo las desventajas más importantes están sobre, vamos a decirlo de alguna manera, la maleabilidad. Yo la tubería de polietileno le puedo poner la forma que yo quiera. La tubería de PVC no, porque la PVC, aunque es una tubería mucho más flexible que la tubería de concreto y la de hierro, todavía sigue siendo una tubería rígida. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta que las tuberías de PVC me permitan un cierto grado de flexión máximo. A veces uno encuentra que lo que hacen es que tratan de calentar la tubería para darle una mayor deflexión. Es una equivocación. ¿Por qué? Porque me la fatigas. Y es un punto fácil de rompimiento. Por el tipo de flujo, porque es un tipo de flujo a presión, ¿no? Pero me la fatiga completamente. Y hemos encontrado esas situaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el grado máximo de flexión que permite una PVC? 22 grados.
es el grado máximo, 22 grados. Pero yo en algún momento encontré que sin accesorios la querían llevar a 45 grados. Sin accesorios, a 45 grados, calentándola. Es una locura. Entonces, eso tampoco son cosas que uno no puede permitir. En la práctica son sencillas, se pueden, las hace, siempre uno encuentra quien las hace allí rapidito, pero son cosas que uno, porque terminan siendo un problema hacia otro. Recordemos que nosotros como interventores somos solidarios en la obra. Solidarios. ¿Sí? Somos solidarios. Yo hoy tengo un proyecto que terminó, que fue interventor que terminó en el 2016, y hace menos de un mes y pico me llamaron a Bogotá para descargos porque todavía estaban investigando el proyecto porque supuestamente el contratista había incumplido algunas cosas. Entonces, afortunadamente el contratista no incumplió, pero eso es todo a lo que estamos sometidos. Es decir, van cuántos desde 2016 hasta ahora, casi 9 años, y todavía estoy respondiendo por un proyecto. Somos solidarios, hay que tomárselo muy en serio. La interventoría hay que tomárselo muy en serio. ¿Sí? De pronto soy aguafiestas para algunos que estaban viendo la interventoría como algo para hacer dinero, pero adelante, polietileno. Los diferentes tipos de uniones, ya saben que en la PAD se utiliza la termofusión, ¿sí? En Barranquilla cada día se utiliza más PAD. Eso es bueno porque nos permite trabajar más sencillamente, no solamente al momento de construir, sino al momento de poner algo encima de ella. Adelante. La GRP cada día se utiliza más en Barranquilla, también la GRP. En el año 2015, como diseñador, hice una propuesta de un diseño para un alcantarillado fluvial aquí con tubería GRP, y no querían la tubería GRP porque no la conocían, que no les parecía que era conveniente. Hoy en día quieren colocar todo en tubería GRP. Entonces, importante, nosotros también tenemos que estar abiertos y a escuchar y a entender. Habrá nuevas tecnologías, y como les dije al principio, esas nuevas tecnologías hay que adaptarlas, adoptarlas. Adelante. Asbesto, devuélvete un poquitito, por favor. ¿Ustedes sí conocieron la tubería de asbesto? No, ¿verdad? Ok. Se utilizaba mucho en acueducto. En Barranquilla mucho tiempo se utilizó la tubería de asbesto. Eh, Se fue eliminando porque hay evidencias controvertibles de que desprende particulado de asbesto y es cancerígeno. ¿Sí? Pero es controvertible. Es decir, hay partes en el mundo donde todavía se sigue utilizando y hay otras partes en el mundo donde ya fue abolida completamente la tubería. Nosotros también podemos hacer este tipo de observaciones en caso de que se tenga el conocimiento, se le hace la observación tanto al contratista como al diseñador de la obra original o al contratante y se buscan soluciones. Hierro fundido, uno de los problemas que tenemos con el hierro fundido es la corrosión interna. Y ahí ven una muestra, adelante. El hierro dúctil, bueno, ya ustedes lo han visto aquí que también se acostumbra, pero generalmente se acostumbra para tuberías de gran tamaño. Adelante. Estas son las redes de acueducto, la anterior fue la red de alcantarillado, estas son las redes de acueducto que hay por tipo de tubería en Barranquilla. Adelante. Tipos de accesorios diferentes, estos son por termofusión. Adelante. Las tejes, las válvulas. Adelante, por favor. Otros accesorios para uniones. Adelante. Las mismas deflexiones para la tubería de acueducto. Adelante. Adelante, por favor. Y esto hace parte de lo que hay que tener en cuenta como en el momento de las revisiones que uno hace al principio, que poco a poco va. Y siempre les aconsejo siempre tener especialistas o alguien que sepa de la temática alrededor suyo, porque otro de los temas que nosotros tenemos es que nos educan para saber de todo.
Y el que sabe de agua, sabe de agua, y el que sabe de pavimento, sabe de pavimento, y el que sabe de concreto, sabe de concreto. ¿Ok? Tenemos que acostumbrarnos a eso. Adelante. Otro tipo de cimentación que es muy parecido al del alcantarillado. Adelante. Los medidores, micromedidores, ya ustedes los conocen con detalle. Adelante. Que son este tipo, que hay diferentes tipos de turbina o velocidad, de chorro único, de chorro múltiple, ¿verdad? Los medidores volumétricos. Adelante. Allí que eh, nos faltan algunos tipos de medidores ahora novedosos. Hay un ingeniero barranquillero que está diseñando una forma de medir el consumo de agua bajo otra metodología, la está patentando, la tiene casi patentada en estos momentos. Macromedidores, medidores ultrasónicos, medidores electromagnéticos, adelante. Los de velocidad, adelante. Entonces, importante, cuando uno va a instalar micromedidores, el catastro de usuario, que es la lista de empresas prestadoras, el listado de las empresas prestadoras, tipo de medidor acorde al usuario, normativa de la empresa, ubicación de los micromedidores en cada predio, ¿sí? Tipo de caja a utilizar, resanes y reparaciones de residuos. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando estamos haciendo interventoría de este tipo de redes domiciliarias se nos olvida que el famoso cuadro, que es el de la cometida de, de, de agua potable, donde prácticamente se instala el medidor, lo dejamos en un sitio inaccesible. Entonces nosotros como interventores también tenemos que decirle al contratista, oye, mira lo que estás haciendo aquí, esto no lo puedes poner aquí. ¿Sí? Tienes que colocarlo en un mejor sitio. Los macromedidores, adelante. Bueno, ahora ya ustedes hoy en día conocen mejor que yo, porque en las universidades estoy seguro que les están enseñando mucho esto, de que ya prácticamente no hay que abrir zanjas para poder instalar tuberías. En mi época no había otra opción. Ustedes ya me imagino que ya saben que se puede instalar tuberías, exacto. Y ustedes están más acostumbrados a eso como andar con el celular en la mano que nosotros, ¿verdad? Entonces hay diferentes métodos. Cada día se está utilizando más. Fuimos muy resistentes aquí en poder utilizarlo. En otras ciudades del país se ha utilizado hace mucho más años, pero, pero hay que hacerlo. Y ahora nosotros también tenemos que prepararnos para hacer interventoría a esto. Adelante. Ejemplos de instalación de tuberías nuestras. ¿Sí? Adelante, ¿cómo instalamos tuberías? Pruebas de calidad importantes. Granulometría y límite. Hay que hacerlo. Alguien me dijo por aquí, nosotros también debemos constatar esos resultados. Así como el constructor manda a hacer sus pruebas, yo debo tener mi laboratorio de confianza, en el cual yo mando a hacer las pruebas y constatar si esto que me está entregando él es correcto o no. Porque qué tal que me lo esté inventando. No, es decir, siempre debo constatar porque cualquier persona puede cometer un error, cualquier laboratorio puede cometer un error, que le pudo haber descalibrado el equipo y no se dio cuenta, lo que hay que tener. El producto y sus densidades, igual hay que hacerlo. Adelante. ¿Sí? Hay que hacerlo, hay que llevar, el contratista debe llevar su técnico, nosotros deberíamos tener nuestro técnico en que hace las pruebas, debemos tomar las muestras, los testigos completos para poder hacerlas. Adelante. Lo mismo, ahí está, siguiendo con lo mismo, control de material compactado. Adelante. Hay que hacer pruebas hidrostáticas, se nos olvida en redes de acueducto, debemos hacer las pruebas hidrostáticas. ¿Sí? Y debemos como interventores hacerle seguimiento a las pruebas hidrostáticas. El control, supervisión. ¿Ok? Las características de las pruebas ahí están. Aquí en Barranquilla hay personal, hay unos maestros de obra que tienen mucha experiencia haciendo pruebas hidrostáticas. Hay empresas privadas que hacen las pruebas hidrostáticas. ¿Sí?
Un punto importante para que lo tengan en cuenta, muchas veces las pruebas hidrostáticas no están incluidas entre los APU del contratista de obra. Y las pruebas hidrostáticas valen un dinero. Entonces, cuando el tipo viene y se da cuenta que no estaban incluidas, va a querer que se las paguen. Eso es de lo más difícil que hay para poder aprobar. ¿Sí? Porque cuando tú te sometes a hacer una construcción de una red, tú inmediatamente ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, las pruebas hidrostáticas deben estar incluidas en el precio que tú estableciste. Si no lo estableciste como constructor, ya es un problema grandísimo. Y es muy difícil con un interventor de la obra. ¿Sí? Y valen un dinero, como les digo. Un dinero importante. Adelante. Hay que hacer las pruebas de estanqueidad para las tuberías de alcantarillado necesarias. La otra diapositiva, por favor, que es prácticamente muy similar a la prueba de hidrostática. En términos generales, no vamos a entrar aquí en estos detalles, y hay que hacerlo. Pruebas de video. Ya hoy en día se utilizan cada día más las cámaras para hacer pruebas de video, a ver el comportamiento, cómo está funcionando y todo. ¿Sí? Yo pienso que sería bueno que cada quien, y nosotros como interventores, cada día deberíamos tener este tipo de herramientas. Definitivamente, otra vez volvemos, hay que tener los certificados de calibración de los equipos, de todos los equipos utilizados. Adelante. Ya después de esto viene la finalización de la obra, ¿sí? En la cual nosotros hacemos un acompañamiento como interventores del recibo final de la obra, donde debemos revisar de nuevo el contrato, los estudios, la metodología constructiva utilizada, el plan financiero, el programa de obra, adelante. Los APU nuevamente, cada uno de los ítems que tuvimos en cuenta al principio tenemos que volverlos a revisar detalladamente. Dejamos evidencia de lo que estamos entregando. La bitácora de obra, que no le falten folios, que no se raye, que no se borre, no vayan a ser como algunos que llegan en la bitácora, entonces tienen una bitácora en el campo y después se la llevan a la oficina y la pasan en limpio como si fueran cuadernos de colegio, sin ningún manchón, eso deja muchas sospechas, porque ¿sí? La bitácora de obra tiene que estar en obra, y si está sucia, mejor, porque quiere decir que estaban trabajando mientras estaban escribiendo. Adelante. Un momento, por favor. Pólizas actualizadas. No hemos hablado de las pólizas. Hay que revisar las pólizas al principio del proyecto y hay que revisar las pólizas al final del proyecto. ¿Sí? Y el contratista tiene que cumplir con la actualización de las pólizas después de cada acto administrativo. Recuerden que un acto administrativo, el inicio de un proyecto es un acto administrativo, la finalización del proyecto o de la obra es un acto administrativo, las suspensiones son actos administrativos, las ampliaciones son actos administrativos acompañados de un acto financiero y jurídico. Adelante. Finalización de contrato. Listo. Aquí hay algo importante que yo lo vi, lo encontré de casualidad y me gustó, porque realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer una gestión técnica. ¿Sí? Debemos hacer una gestión administrativa. En estos casos, y cada día más, una gestión financiera de los proyectos. ¿Sí? Debemos velar por el cumplimiento normativo y legal, y debemos generar una comunicación asertiva, y debemos gestionar adecuadamente los conflictos que se presentan en el proyecto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Claro que Sí, profe, ¿hay algunos manuales o algunos materiales que nos podamos basar también? Manuales o reglamentos para interventoría. No existe un manual o reglamento de interventoría único. En Colombia, cada entidad tiene un manual de interventoría. Antes de comenzar el proyecto es algo de lo que tenemos que leer, el manual de interventoría específico de esa entidad. ¿Sí?
cada entidad saca un manual. Es más, los organismos operadores de agua en Colombia, cada uno tiene un manual. El manual de interventoría de EPM es diferente al manual de interventoría de SMART en Bogotá, es diferente al manual de interventoría de la AAA, es diferente al manual de interventoría de empresas públicas de Cundinamarca. Cada uno tiene un manual con un fundamento general muy parecido, pero cada uno tiene su manual. Hay que leer. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, les agradezco mucho su tiempo.